Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este vídeo quiero dedicarlo a las declaraciones de nuestra flamante ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz, que para estrenarse en el cargo ha acudido al canal oficial del régimen, es decir, a La Sexta, al programa Al Rojo Vivo, dirigido por Antonio García Ferreras, que como todo el mundo sabe, es un periodista riguroso, que siempre lleva la verdad por delante, que es un hombre muy imparcial y que no tiene ningún sesgo ideológico. Ahí ha ido esta señora para hacer su primera entrevista y ha dejado declaraciones como estas. Y la tradición comunista, sin ella, hoy no estaríamos aquí. Pues bien, solamente una persona que es completamente analfabeta y no sabe lo que significa el comunismo puede sentirse orgulloso de ello. O por el contrario, si sí que sabes lo que ha supuesto el comunismo en el mundo, lo que eres es un miserable. Desde que en el año 1848 el señor Marx con Friedrich Engels publicasen el Manifiesto Comunista, han sido muchos los políticos y muchos los partidos que han intentado implementar el comunismo como un sistema que podría solucionar todos los problemas del país. A decir verdad, Karl Marx pensaba que solamente en los países que habían sido previamente industrializados se podía llevar a cabo la revolución comunista. Pero, como en tantas de sus predicciones, se equivocó y fue en Rusia donde Vladimir Lenin consiguió instaurar el régimen comunista por primera vez en el mundo. Tras dar un golpe de Estado contra el débil gobierno provisional que tenía aquel entonces Rusia, que estaba dirigido por Kerensky, para que se hagan ustedes una idea, era una especie de Mariano Rajoy del momento, Lenin empezó a implementar su régimen. El problema es que había unas elecciones que habían sido señaladas 3 semanas después. Lenin creyó que era una buena oportunidad para hacerle ver a los rusos que todos ellos votaban por los bolcheviques y que por lo tanto el comunismo estaba llegando de forma democrática al poder. Para su sorpresa, los mencheviques le aplastaron y tras sufrir una debacle absoluta en las elecciones, lo que hizo fue derrocar el Parlamento, detener a todos sus miembros e instaurar la dictadura del proletariado. Acto seguido, lo que hizo fue formar la Checa, nombrar a Cherchinsky como director de la misma, y para que ustedes hagan una idea, en las 6 primeras semanas que se instauró la Checa, se fusilaron a más de 50.000 personas. Esto es más que todos los muertos que provocó la dinastía Romanov en sus 300 años de historia. Lenin, que había ido a liberar al pueblo ruso de los zares, los había sumido en el totalitarismo y en la dictadura más perversa. No conforme con ello, decidió aplicar las políticas económicas que defendía Marx, las que él bautizó comunismo de guerra. Tras nacionalizar, expropiar, erradicar el comercio libre en Rusia, lo que provocó estas medidas económicas fue una hambruna por todo el país. En concreto, 25 millones de personas se vieron afectadas por el hambre. La hambruna más grave fue la vivida en la región del Volga, donde 7 millones de personas murieron a causa de las políticas implementadas por Vladimir Lenin. Incluso el propio Lenin, en el año 1921, fue el primero que en cierta forma reconoció que el comunismo no funcionaba y permitió de nuevo, con una liberalización del mercado, sobre todo en el sector agrícola, no así en el sector industrial, que de nuevo los campesinos pudiesen labrar la tierra, pudiesen quedarse con los excedentes y pudiesen vender lo que no les requisaba el Estado. Esto lo que provocó posteriormente fue lo que él denominó la crisis de la tijera, una crisis que el señor Stalin decidió paliar una vez Lenin apartado del poder y tras su fallecimiento. Stalin lo que decidió hacer fue de nuevo volver a las políticas económicas marxistas, lo que provocó, una vez más, hambrunas, miseria y hambre por todo el país. La hambruna más conocida es la que acechó a la población ucraniana, una hambruna que se llevó la vida de más de 6 millones de personas. Las madres tuvieron que recurrir al canibalismo. Muchas de ellas tenían que decidir a qué hijo cocinar para dárselo de comer a sus hermanos. Incluso muchas de ellas, en busca de alimento, recorrían cientos de kilómetros, pero jamás volvían. En las calles lo que se veía era gente comiéndose los cadáveres para así no perecer e intentar seguir con vida un día más. Esta hambruna provocada por Stalin se dice que ha sido el mayor caso de canibalismo de la historia de la humanidad. Sin embargo, otros sostienen que fue en la isla de Nacino, en el año 1933, cuando el señor Yagoda, mano derecha de Stalin, que acabaría siendo también, por supuesto, aniquilado, decidió hacer un plan para conseguir enviar a todos los que causaban problemas en este nuevo régimen.
El plan consistía en enviar a 2 millones de personas a esa isla para de esa forma no tener que transportarlos entre los gulags, ya que Rusia, pues en fin, no es un país pequeño y suponía un gran coste enviar a toda esa gente que al fin y al cabo lo que iban a hacer era matarlos. Así pues, el primer experimento se hizo con 6.000 hombres. Cuando fueron a comprobar cuántas personas quedaban, solamente 2.000 seguían con vida. Los otros 4.000, muchos de ellos, jamás llegaron a ser encontrados. Eso fue lo que supuso el comunismo en Rusia, eso fue lo que supuso la industrialización forzosa por parte del Estado, erradicando la libertad económica y la libertad social. Un régimen que cuando cayó en el año 1989 dejaba de un lado los países más pobres que había en Europa, mientras que en la Europa occidental lo que se respiraba era libertad, progreso y riqueza. Pero no fue el único país que cayó en las manos del comunismo. China fue la siguiente en caer. En el año 1949, Stalin colaboró con Mao para derrocar el gobierno chino, dirigido por Chiang Kai-shek. Cuando Chiang Kai-shek decidió renunciar, Mao Zedong se autoproclamó líder de China y no tardaría en implementar de nuevo las políticas comunistas que previamente habían fracasado en Rusia. En el año 1958, Mao se decidió a industrializar China y bautizó ese proceso con el nombre de El Gran Salto Adelante. Por supuesto, prohibió la propiedad privada. A partir de ese momento, cada grano pasó a ser propiedad del Estado, construyó miles de graneros públicos, erradicó el comercio y expropió a los campesinos todas y cada una de sus propiedades. Destruyó incluso las pequeñas casas que tenían para construir barracones donde dormirían los granjeros, las cuales eran llamadas granjas colectivas. Los chinos perdieron, de la noche a la mañana, su libertad y todos sus bienes. A partir de entonces iba a ser ese Estado protector el que les iba a otorgar tanto los alimentos como la educación como la sanidad. El resultado de estas políticas se vieron reflejadas en el primer trimestre, en el cual 17 millones de personas murieron a causa del hambre. Esa cifra se incrementó a finales de año hasta los 25 millones de personas. Liu Shaoqi, que era un comunista ferviente y que ayudó a Mao en todo este proceso, cuando abandonó Pekín y comenzó a viajar por su país para ver qué es lo que había supuesto estas políticas comunistas, volvió aterrorizado a la capital viendo las consecuencias del comunismo. Se lo hizo saber a su amigo Mao y la respuesta fue el encarcelamiento y, por supuesto, la mayor degradación que uno puede tener: estar encerrado hasta morir de hambre. Mao incluso llegó a ordenar que grabaran a su amigo encarcelado para ver cómo se comía sus propias heces y de esa forma intentar sobrevivir un día más. Pero Mao, lejos de culpar al comunismo de la situación, lo que hizo fue culpar, como siempre hacen los comunistas, a un tercero, en este caso a los gorriones. Aunque les parezca surrealista, Mao ordenó a la población china a matar a todos los gorriones, y aquellos que conseguían matar a un gran número de gorriones eran recompensados con unos cuantos gramos de arroz de más. Por supuesto, el plan fracasó, ya que sin gorriones ni pájaros que se comieran los insectos y las langostas, las cosechas del año siguiente fueron un absoluto desastre. De nuevo, la intervención estatal, lejos de mejorar la situación, lo que hizo fue empeorarla. Pasaron los años y Mao de nuevo buscó otro culpable. En este caso, creía que era la población china, que no sentía como debía sentir los valores comunistas y que no estaban haciendo lo correcto, y que por ello se estaban muriendo de hambre. Así pues, en el año 1965 decidió aplicar lo que él denominó la Gran Revolución Cultural Proletaria, para de esa forma que los chinos tuviesen valores comunistas de verdad y la situación fuese un paraíso para sus ciudadanos. Una de sus principales medidas fue obligar a la población china a leer el libro que él mismo habría escrito, el Libro Rojo. Este libro ha sido el segundo libro más publicado, solo por detrás de la Biblia. 900 millones de ejemplares se repartieron entre toda la población y la encargada de hacer ese proceso, adivinen quién fue: la mujer de Mao. Madame Mao, como era conocida por la cúpula comunista que la temía, y de hecho razones tenían porque todos ellos acabaron siendo exterminados, también se autodenominó ella misma como la perra de Mao. Su trabajo era ir buscando a todos aquellos que estaban dentro del partido, pero que realmente lo que estaban era siempre conspirando para intentar hacerse con el poder y dejaban de lado las políticas comunistas. Su mujer fue la encargada de asegurarse de que todas las escuelas, universidades y centros educativos tuvieran al menos un ejemplar por alumno, los cuales eran obligados a conocer el contenido del libro de memoria.
Las palabras que más aparecen en el libro de Mao, y que seguramente Yolanda Díaz y el 99% de los comunistas jamás han leído, son pueblo, partido, guerra, ejército y revolución. Pero Mao no estaba conforme con que los chinos aprendiesen de memoria su obra. Fue un paso más allá y decidió crear la Guardia Roja. La Guardia Roja tenía como propósito perseguir a la oposición y, por supuesto, erradicarlos de las universidades, escuelas, centros educativos, centros culturales institucionales y, evidentemente, dentro del partido. Mao daba recompensas a todos aquellos que delatasen a algún opositor. Víctimas, muchos de ellos de la hambruna, la miseria y la pobreza, llegaban incluso a delatar a sus propios padres, aunque fuesen inocentes, para así poder comer. Mientras padres e hijos se mataban, Mao seguía disfrutando de una vida llena de lujos, opulencias y, por supuesto, alejado de la vida real que vivían los chinos. La revolución cultural proletaria se llevó la vida de más de 30 millones de personas. Eso fue lo que supuso el comunismo en China. Posteriormente llegaría el mayor genocida de la historia de la humanidad, el señor Pol Pot, que en Camboya, tras hacerse con el poder, instauró su régimen dictatorial. Pol Pot provenía de una familia acomodada, tanto es así que se fue a estudiar a París, y fue ahí, en París, donde se sumergió en la literatura marxista y quedó encantado con las teorías que defendía el comunismo. A su regreso a su Camboya natal, lo único que anhelaba era poder implementarlas en su país para así conseguir que la población camboyana se liberara del yugo capitalista. Para ello decidió formar lo que sería conocido como los Jemeres Rojos, para de esta forma tomar a través de la violencia, tal y como decía el propio Karl Marx, el poder y tal y como había hecho tanto Lenin como Mao. Pol Pot demostró su sed de sangre incluso con sus propios soldados, ya que les aplicó unas leyes extremadamente estrictas. Los encerraba en minúsculas cabañas de bambú, los tenía sin comer, eran aislados durante días e incluso recibían grandes palizas con el propósito de fortalecerlos. También era una forma de asegurarse de que sus miembros eran fieles al comunismo y estaban dispuestos a luchar hasta el final. En diciembre de 1974 tomó la capital del país, Phnom Penh, y una de sus primeras medidas fue evacuar la ciudad. 2 millones de personas, insisto, 2 millones de personas fueron obligadas a abandonar sus casas y a dejar todas sus posesiones detrás. Aquellos que se escondían porque no querían marcharse ni perder sus propiedades, si eran encontrados, a los que les sometía era a una gran cantidad de torturas. Por supuesto, mientras la población abandonaba la ciudad, se les requisaba de todos sus bienes, y aquellos que oponían resistencia eran inmediatamente ejecutados. Pol Pot, al igual que Mao Zedong, pensaba que la población camboyana tenía una mentalidad muy burguesa y que el capitalismo les había convencido de que tener propiedad privada y poder comerciar era algo positivo, con lo cual Pol Pot pensaba que dentro de una ciudad no se iba a poder hacer la revolución comunista como él deseaba y para ello lo que había que hacerse era marcharse al campo. Incluso llegó a prohibir el uso del dinero, porque Pol Pot consideraba que el dinero solo servía para conseguir sobornar a los altos cargos. Así pues, de esta forma, los camboyanos vieron como de la noche a la mañana todo lo que tenían dejaba de pertenecerles. Pol Pot instauró leyes enfermizas, tales como que todo el mundo vistiese igual para que no hubiese diferenciación de clases, prohibió el uso de gafas, ya que consideraba que si alguien tenía gafas era porque sabía leer, y si leía lo que era un contrarrevolucionario, por lo tanto había que asesinarlo. Otras de las medidas fue prohibir la práctica de cualquier deporte por ser una actividad burguesa y, por supuesto, obtener comida que no hubiese sido repartida entre los Jemeres Rojos. A los trabajadores más valiosos se les proporcionaba 3 tazas de comida, a los menos productivos solamente una, para que de esta forma trabajasen más y así el Estado les recompensase con mayor alimento. Aquellos que intentaban, víctimas de la hambruna y del hambre, conseguir más alimentos a través de robos o a través de compinches que tenían dentro de los Jemeres Rojos, eran arrestados y sometidos a torturas tales como clavarles hojas de bambú por las uñas para que les saltasen y, por supuesto, enterrarlos vivos para que de esta forma agonizasen y sufrieran hasta el último segundo por haber traicionado a los ideales comunistas. A decir verdad, el más afortunado era aquel que era fusilado. El 25% de la población camboyana fue exterminada por Pol Pot. Para no alargar el vídeo, me dejo casos como el de Cuba, como el de Rumanía, como el de Corea del Norte, casos que también se han dado en África y que siempre ha acabado produciendo lo mismo, que es el hambre, la miseria,
la pobreza, la poca capacidad del individuo para poder desarrollarse tanto culturalmente como económicamente, en definitiva, el control estatal absoluto. Todos ellos llegaron al poder prometiendo el paraíso y lo que hicieron fue convertir la tierra en el infierno. Pregúntense por qué muchos de los que han visto este vídeo desconocían estos datos. Datos históricos que desde luego no desconocen ni la población ucraniana, ni la población camboyana, ni tampoco la población rusa. Pregúntense si de verdad ustedes están informados o por el contrario lo que están es sometidos al adoctrinamiento mediático que conforman A3 Media y Mediaset, que se dedican a blanquear ideologías criminales como el comunismo.